alguna parte de fórmulas y así también de aspectos referentes a las sustancias, cómo determinar cierta cantidad dentro de una solución. Así que vamos a arrancar. Tengan muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda sesión virtual en la cual vamos a estar abordando lo que es este tema de unidades físicas de concentración, que tiene por objetivo conocer los procedimientos, fórmulas, la naturaleza de la medición de las sustancias concernientes a cuánta cantidad de soluto o solvente podemos encontrar dentro de una solución química. Para arrancar con el tema, en la clase pasada estuvimos viendo las dispersiones, qué significaba una dispersión, cuáles son los tipos de dispersiones que existen, así también sus propiedades, el punto de fusión y ebullición referente a las moléculas y a esos puntos en los cuales cambia de estado las dispersiones. Y ahora vamos a abordar esta parte de las concentraciones. Cuando hablamos de una concentración en química, nos vamos a referir a la cantidad de soluto o solvente que podemos encontrar dentro de una solución química. Y como vimos en la clase pasada, una solución química, ¿de cuáles componentes está conformada? Si me dicen, por favor, de la clase pasada, ¿de qué componentes está conformada una solución química? Abrirlo de participaciones, pueden participar en el chat o habilitar su micrófono. En En la soluto y clase. solvente. Muy bien, gracias Herrera. Soluto y solvente. Y decíamos de que el soluto era aquella sustancia que se encuentra en menor medida con respecto al solvente que se encuentra por lo general en estado líquido. Yo les ponía el ejemplo de la azucarada, en la cual el azúcar es el soluto y el solvente es el agua, que permite que en el caso del azúcar se disuelva. Y cuando hablamos de unidades físicas de concentración, nos vamos a referir específicamente de ello, en lo cual nos permiten comprender y medir cuánto porcentaje hay dentro de una solución de una determinada cantidad de soluto. Así también lo interesante en cuanto a las concentraciones en química es que podemos expresar a través de porcentajes cuánto solvente o cuánto soluto podemos hallar dentro de dicha solución. Asimismo, otros aspectos que podemos medir a través de unidades físicas concierne a lo que es al porcentaje, en lo que respecta a la masa del soluto en gramos, medido ya en porcentaje dentro de las partes de soluto en cada 100 partes de solución, y también podemos hacer el hallazgo de otra unidad física que también es importante dentro del tamizaje y así también dentro de la medición en química, que es el volumen. ¿Cuánto es el porcentaje de volumen de cierta cantidad de soluto en mililitros presentes en mililitros de solución? En este caso, 100 mililitros de solución. Si se preguntan qué es mililitros, más adelante vamos a ver esa unidad, en qué consiste. Sin embargo, los mililitros son la unidad de medida para sustancias en estado líquido, a diferencia del porcentaje de masa que se refiere a sustancias que por lo general se encuentran en un estado sólido, y asimismo en la unidad de gramos para medir su masa. Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, cuando hablamos de los niveles de concentración, nos vamos a referir a las cantidades en específico que podemos encontrar de sea el soluto o el solvente dentro de la solución química. Y para iniciar, acá tenemos lo que es una imagen representativa de los niveles de cada una de las cantidades que podemos encontrar, sea el soluto o sea el solvente, y vamos a comenzar con la primera imagen. ¿Qué pasa en la primera imagen? Vemos claramente de que tenemos separado el soluto y el agua, por tanto no tenemos una solución química. Cuando esto sucede, podemos decir de que no hay presente una dispersión química porque no hay una combinación del soluto y el agua. Para darle un nombre al soluto, pongámosle que es azúcar. Vamos a ir ejemplificando de esa forma. Ahora pasemos al siguiente nivel de concentración. ¿Qué pasa en ese siguiente nivel? Dice de que la solución es diluida. ¿Por qué? Porque ya añadimos
la azúcar al agua, sin embargo, no la mezclamos, no removemos el azúcar en el agua, por tanto, únicamente se diluyen ciertos cristales del azúcar en el agua, sin embargo, mantiene lo que es un predominio el agua sobre el azúcar. En este siguiente punto, en el siguiente nivel, vemos de que la solución ya cambió. De diluida ahora pasó a concentrada. ¿Por qué? Porque el soluto, tomando el ejemplo de que es azúcar, hemos añadido mucha azúcar. ¿Qué pasa al añadir más azúcar que cantidad posible que se puede disolver en el agua? Que se nos va a concentrar. Y la forma en que se concentra, en este caso el soluto, que es el azúcar, en este nivel de concentración cae en el fondo del recipiente y del agua, lo que es parte del azúcar, no disuelta, y asimismo también queda hiperconcentrada o asimismo también en un nivel bastante concentrada, el azúcar combinada con el agua. Por tanto, si en el caso fuese de una azucarada, en otras palabras, quedaría bien dulce. Así se sentiría lo que es este tipo de nivel de concentración. Luego vamos al extremo de nivel de concentración, que es la solución saturada. ¿Qué pasa en este tipo de solución? Que el soluto está muy por encima, por arriba del 50% de concentración con respecto al solvente. En otras palabras, tenemos más azúcar que agua. ¿Qué pasa en ese proceso? De que no ocurre la formación de una solución diluida o una solución química concentrada, una buena azucarada, sino de que hay exceso de soluto y por tanto no se logra un nivel de solubilidad o de igual forma de total integración del azúcar dentro del solvente. Y estas cuatro escalas, a partir del primer punto en el cual sucede la combinación, luego sigue una solución diluida en el cual hay predominio del solvente sobre el soluto, luego una solución concentrada donde tenemos un poco más de soluto sobre solvente y la solución saturada que tenemos un exceso de soluto sobre el solvente. Ahora abriendo el hilo de participaciones, me gustaría escucharlos. ¿Qué ejemplos que ustedes hayan notado, les haya pasado, me pueden plantear sobre estos niveles de concentración, en las cuales ustedes hayan sentido de que la solución que hicieron estaba concentrada o estaba diluida o saturada? Si me pueden proporcionar ejemplos, por favor, en los cuales hayan notado alguna de estas escalas de concentración. Puede ser con el café o al preparar la leche o asimismo al preparar una gelatina o una azucarada, una limonada. Si me pueden proporcionar ejemplos en los cuales hayan sentido que las soluciones quedó concentrada o saturada. Cuando se me olvida mezclar el azúcar del café, Y en queda es, diluida. muy bien, excelente. Muy buen ejemplo, Herrera. Profe, ¿Qué otro también ejemplo? cuando la leche no se disuelve bien. Muy bien, y en el caso de la leche también pasa de que quedan pequeños grumos o cúmulos del polvo, pero ya en un estado más sólido, no totalmente disuelto, en el fondo del recipiente, ¿verdad? Ahí en ese caso de la leche sería ya más una solución concentrada. ¿Qué otro ejemplo en el cual hayan sentido, poniendo en escala una solución saturada, en el cual haya quedado saturado de soluto la solución? La mezcla para hacer pastel. Muy bien. En el caso de esa mezcla, ¿en qué momento sintió que quedó en alguna de estas escalas? eh, Queda saturada porque como que se le echa más, más polvo de harina que agua, porque se tiene ¿cómo se llama?
que dejar una como tipo masa. Muy bien, excelente. Ahí también, en el caso que cabe mencionar, aplicaría también solución saturada, porque como les menciono, la clave está en la concentración de soluto. Si el soluto, poniéndole y regresando el ejemplo más práctico y más cotidiano que podemos tener, que es la azucarada, cuando añadimos más del azúcar que se debía, ¿qué pasa? Queda muy azucarada, muy dulce lo que es la bebida, y así también queda parte del azúcar en el fondo. E incluso se acumula una buena capa que precipita ese azúcar debido a este mismo proceso en el cual no hay una total solubilidad del azúcar debido a que no hemos pasado de soluto. Y en física, y así también en especial en química, estas medidas son muy precisas. Por eso la Coca-Cola sabe bien rico, porque los que la preparan utilizan estas medidas, balancean la cantidad de azúcar, de sorbato, monosódico, de todos los ingredientes que tienen para que quede balanceada la solución. Así también los jarabes, entre otras soluciones que podemos encontrar en la vida cotidiana, todo el sinfín de bebidas que implican una saborización artificial, todas esas bebidas emplean estos niveles de concentración y así también estas medidas para que queden en su punto de equilibrio químico, donde no hay un predominio, ya sea del solvente sobre el soluto, ni del soluto sobre el solvente, sino de que la mezcla es homogénea. Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, ahora nos vamos a entrar ya a la fórmula, cómo poder encontrar los porcentajes de masa de soluto dentro de una solución química. Voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio a partir de se disuelven hasta la pregunta, por favor. Puede habilitar su micrófono y hacer lectura. Voluntario que me haga el favor. Se disuelven 10 gramos de... ¿Cómo se pronuncia eso? NaCl. Se disuelven 10 gramos de NaCl, sal común, en 90 gramos de H2O, agua. ¿Cuál es el porcentaje de masa en solución? Muchas Primero. gracias. Ya con eso, perdón. Sí, está ahí. Muchas gracias. Gracias, Herrera. En este caso, como ha hecho lectura de su compañero, ¿qué nos dice? De que se disuelven 10 gramos de NaCl. Si se preguntan qué es el NaCl, es la fórmula química de la sal, que en otras palabras, el nombre químico es cloruro de sodio y el común es sal, así como la conocemos. Y lo que sucede en este experimento, que se agregan 10 gramos de sal, que equivalen a unas 4 cucharadas, en 90 gramos de H2O, que equivalen a un vaso de tamaño normal cubierto de agua. Y en ese proceso nos plantea el ejercicio que debemos de encontrar cuál es el porcentaje de masa del soluto disuelto en la solución que ya es el agua salada. Para poder resolver estos ejercicios, primeramente debemos de encontrar lo que es los gramos de solución. Para poder hacerlo no es muy complicado. Únicamente vamos a sumar lo que es el valor del soluto más el valor del solvente. Veamos el procedimiento. Sustituyendo, tenemos 10 gramos de cloruro de sodio o de sal, que es nuestro soluto que lo vamos a disolver en el agua, más los 90 gramos de H2O, que es el agua que tenemos dentro del recipiente. Sumamos 10 gramos de NaCl más 90 gramos de H2O. ¿Cuánto nos resulta? 100 gramos de solución. Este valor va a ser muy importante dentro de la fórmula. Ya vamos a ver por qué. Pasemos al siguiente procedimiento. En el siguiente procedimiento ya vamos a aplicar propiamente la fórmula. Luego que ya encontramos los gramos de solución, vamos a dividirlos con el soluto y luego de esa división vamos a multiplicar por 100, porque queremos conocer de esas 100 partes de la solución a cuántas corresponde al soluto, a la sal. Hacemos la operación, los 10 gramos de NaCl o cloruro de sodio divididos entre los 100 gramos de solución que resultaron de sumar
los gramos de sal más los gramos de agua y hacemos la división. Nos va a dar en esa división 0.1. Ese 0.1 lo vamos a multiplicar por 100 y nos resulta de que la masa del soluto es del 10%. ¿Qué significa eso? Del 100% de la solución, la sal únicamente cubre el 10%. Tomando en consideración la escala que vimos anteriormente y haciéndoles la pregunta, ¿a dónde lo situarían? ¿Qué tipo de concentración tendrá esta solución? ¿Una concentración diluida? ¿Una concentración saturada? ¿O en qué escala quedaría de las que vimos anteriormente? Si tenemos 10% de sal con respecto al 100% de solución. Diluida. Muy bien, en este caso sería una solución diluida. ¿Por qué? Porque tenemos poca cantidad de sal. Incluso podemos beber sin ningún peligro este tipo de solución, esta agua salada, porque la concentración de cloruro de sodio es mínima, es baja y por tanto hay un dominio del solvente, que en este caso es el H2O, por encima del soluto. Y hasta acá llega el procedimiento. ¿Alguna duda, pregunta sobre este primer ejemplo? En el siguiente ya varía el procedimiento. Acá ya no vamos a encontrar masa del soluto, sino que porcentaje de volumen, ya que hablaremos de soluciones y combinaciones con sustancias en estado líquido. Y acá tenemos lo que es el problema. Tenemos cuál es el porcentaje de volumen de una solución de alcohol preparada mezclando 25 mililitros de alcohol y agua suficiente para obtener 125 mililitros de solución. Ya tenemos dos datos. Tenemos unos mililitros de alcohol, que es el soluto, y que se mezcló con agua y ha dado una solución de 125 mililitros. Sin embargo, luego de realizar esa preparación, esa mezcla, añadimos otra sustancia más. Y en ese caso vamos a añadir 50 gramos de KOH. KOH es hidróxido de potasio. Y nos hace la cuestión, ¿cuál es la relación masa-volumen? Y así también encontrar el porcentaje del volumen en este caso, de lo que es el soluto, que es el alcohol, los mililitros de alcohol, dentro de la solución. Hacemos el primer procedimiento. Para poder encontrar el porcentaje de volumen, este va a ser igual a la división siempre del soluto, que son los mililitros de alcohol, entre los mililitros de solución. Como podemos ver, la sustitución, tenemos 25 mililitros de alcohol y asimismo también tenemos lo que son 120 mililitros de solución. Pero si notamos, en el ejercicio aparecen 125 mililitros de solución, pero ocurre una situación, que en el caso de la reacción química del alcohol con el agua, como son bastante compatibles ambas sustancias, se pierden lo que son 5 mililitros. Y vamos a tomar como cantidad de solución 120 mililitros. Siempre será así. Si en un ejercicio les aparece una mezcla de alcohol y agua, le vamos a restar a la solución 5 mililitros. Luego que ya tenemos la sustitución, hacemos la división. 25 mililitros de alcohol divididos entre los 120 mililitros de solución y lo que nos resulte quedará 0.20, lo multiplicamos por 100 y nos dará el porcentaje de volumen, que en este caso es del 20% de volumen de alcohol dentro del 100% de los mililitros de solución. Ahora que ya tenemos el volumen, como también nos pide el ejercicio que encontremos relación masa-volumen, pasamos al siguiente punto. Para poder encontrar la relación masa-volumen, la fórmula no es muy complicada, ya que como ya nos proporciona una masa, que son los gramos de KOH, hidróxido de potasio, solo vamos a pasar a dividir con los mililitros de solución. Solo que en este punto, si notamos, los mililitros los tomamos tal cual nos plantea el ejercicio, ya que acá no vamos a generar la solución, como encontramos en el porcentaje de volumen, sino que a encontrar la relación masa-volumen. Por tanto, vamos a tomar el valor tal cual, que son 125 mililitros de solución.
Ahora que ya tenemos sustituida la fórmula, dividimos 50 gramos de KOH, hidróxido de potasio, entre los 125 mililitros de solución. Nos dará 0.40 y eso lo multiplicamos por 100 y nos resultará 40%. En otras palabras, significa de que hay un 40% de hidróxido de potasio y un 40% de la combinación del agua más sal. Sin embargo, tenemos también un 20% que es de alcohol. Y si hacemos la operación, 40% de hidróxido de potasio más 40% de solución se nos hacen 80%, más el 20% de alcohol, tenemos el 100% que equivalen a la nueva solución que hemos creado combinando la solución que ya teníamos de alcohol más agua, más el hidróxido de potasio que le agregamos posteriormente. Y hasta acá llegamos con el ejercicio. ¿Alguna duda, pregunta sobre este segundo problema? ¿De dónde salió el 125 en encontrar masa y volumen? El 125 mililitros de solución es el que tenemos dentro de la operación, dentro del ejercicio, el que ya nos proporciona. Es este que le señalo en este momento. Ya el ejercicio le va a proporcionar ese volumen con el cual vamos a trabajar el porcentaje en cuanto a relación masa-volumen. Pero aclarando, en el caso del porcentaje volumen, le vamos a restar 5 a esa cantidad que nos va a dar el ejercicio. Solamente ahí, y en la otra fórmula vamos a tomar tal cual la cantidad. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda sobre este segundo planteamiento? ¿Me lo puede explicar todo, profe? Muy bien, tenemos un problema de dos soluciones. Tenemos una primera solución creada a partir de 25 mililitros de alcohol más agua, que hacen un total de 125 mililitros de solución, y luego de que tenemos esa mezcla de alcohol más agua, agregamos otra sustancia, que son 50 gramos de KOH, que es hidróxido de potasio. Luego que ya tenemos el ejercicio planteado, primeramente hay que encontrar el porcentaje de alcohol dentro de la solución, que son los 125 mililitros. Pero yo les aclaraba de que a los 125 mililitros le vamos a restar 5 mililitros. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una combinación de agua y alcohol, como son bien compatibles, se pierde esa cantidad. Tomamos en consideración ese punto, hacemos la sustitución y dividimos 25 mililitros de alcohol entre 120 mililitros de solución, y lo que nos resulte, que será 0.20, lo multiplicamos por 100 y ya tenemos el porcentaje de alcohol dentro de la solución, que es del 20%. Luego, cuando ya hemos realizado ese procedimiento, vamos a pasar al siguiente punto, que es encontrar la relación masa-volumen. Para hacerlo, empleamos esta fórmula, en la cual tenemos porcentaje de masa y volumen por 100. Hacemos la sustitución. ¿De dónde obtenemos la masa? De los gramos de hidróxido de potasio, que fue la última sustancia que agregamos a la mezcla que ya teníamos de alcohol y agua. Y esa cantidad la vamos a dividir con los 125 mililitros de solución. Tal cual nos da el número del ejercicio, así lo vamos a emplear. Hacemos la división, 50 gramos de KOH entre 125 mililitros de solución, nos dará 0.40 y lo multiplicamos por 100 y nos resultará un 40% en cuanto a la cantidad de cada uno de estos dos componentes. En otras palabras, tenemos 40% de hidróxido de potasio, así también tenemos 40% de la mezcla alcohol y agua, y el restante 20% es únicamente de alcohol. Y hasta allí llega el ejercicio. Ok, muchas gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta respecto a los procedimientos? Profe, ¿y siempre se va a restar o solo cuando sea con alcohol y agua? Solo se restará cuando sea alcohol y agua, ya que esas dos sustancias son muy compatibles y por tanto en el procedimiento suele perderse esa cantidad. Gracias, profe. Profe, Muy bien. Sí, dígame. dice Mauricio que le entendió bastante y que quiere hacer un ejercicio. Vaya, más adelante viene la parte de ejercicio.
Vamos a pasar al siguiente punto. Ahora veremos las partes por millón. Este tipo de fórmula la emplean para medir lo del efecto invernadero. No sé si ustedes han escuchado del cambio climático, de que hay concentración de humo en la atmósfera, de dióxido de carbono. Pues todas esas mediciones las hacen con base a esta fórmula de partes por millón, la cual es mucho menos complicada con respecto a las anteriores que ya vimos. En este caso tenemos una concentración en partículas por millón que debemos de encontrar. Tenemos lo que es una solución que son 350 mililitros de fluoruro de sodio o NaF que están combinadas con agua y en esa solución vamos a agregar 0.00070 gramos de sal. Y nos pide el ejercicio que encontremos cuántas partículas por millón de sal hay dentro de esos 350 mililitros de solución, que es de fluoruro de sodio. Veamos entonces cómo lo vamos a realizar. Primeramente, la fórmula nos pide que los mililitros los pasemos a litros y los gramos los pasemos a miligramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el caso de los mililitros a litros, vamos a dividir la cantidad de mililitros que ya nos da el ejercicio, que es de la solución, que en este caso son 350 mililitros de NaF o fluoruro de sodio, entre 1000 mililitros. ¿De dónde salió el mililitros? De la equivalencia de un litro en mililitros. A eso equivale. Y siempre será esa cantidad. Siempre vamos a dividir entre 1000 mililitros. Hacemos la operación, 350 mililitros de NaF entre 1000 mililitros, que es lo que equivale a un litro en mililitros, y nos resulta 0.35 litros de solución de NaF. Ahora que ya tenemos los litros, pasamos a convertir los gramos de soluto, que es la sal que disolvemos posteriormente y que buscamos las partículas por millón, los pasamos a miligramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ponemos lo que es la cantidad de los gramos que nos da el ejercicio, que en este caso son de sal o NaCl, que son 0.00070 gramos, y eso lo vamos a multiplicar siempre por 1000 miligramos, que es lo que equivale a un gramo en miligramos. Hacemos la operación, multiplicamos y nos resultará de que equivale a 0.70 miligramos de sal. Ahora que tenemos los miligramos de sal y los litros de NaF, pasamos a la fórmula, que no es muy complicada. ¿Cómo vamos a encontrar las partículas por millón? Se simboliza con el símbolo ppm, partículas por millón. Va a ser igual a la división de los miligramos de sal entre los litros de solución. Hacemos la sustitución, 0.70 miligramos de NaCl o cloruro de sodio, divididos entre 0.35 litros de NaF o fluoruro de sodio, y nos resultará de la cantidad de partículas por millón de sal contenidas en la solución es de 2. En otras palabras, de 1 millón de partículas contenidas en la solución, únicamente 2 pertenecen a la sal. Por tanto, podemos decir de que los niveles de concentración son muy bajos o incluso extremadamente bajos. Son insignificantes comparados a la cantidad de NaF o de fluoruro de sodio que tenemos ya en la solución. Y hasta acá llegamos con el ejercicio. ¿Alguna pregunta respecto a este tercer planteamiento sobre las partes por millón, sobre la conversión de mililitros a litros, luego de gramos a miligramos y la operativización de la fórmula? ¿Alguna pregunta referente a este segundo planteamiento? Siempre se ¿Sí? va a poner el 1000. El 1000 siempre se va a poner. Siempre vamos a dividir la cantidad de mililitros que nos dará el ejercicio. Siempre vendrá de esta forma estructurado el problema y siempre lo vamos a dividir entre 1000. Y en el caso de los gramos, siempre vamos a multiplicar por 1000 gramos. ¿Alguna otra pregunta sobre la operación? Recordar que las conversiones y las equivalencias se mantienen. Los 1000 mililitros para pasar mililitros a litros y en el caso de los 1000 miligramos para convertir los gramos a miligramos.
¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, pasamos al siguiente punto. Esta actividad de aplicación yo pensaba integrar a lo que son a las guías semanales como medida alterna, porque sé de que a veces estamos ocupados con las demás guías de las materias y asimismo incluso de mi misma materia, y realizar una actividad de aplicación después de la clase puede parecer un poco de saturación. Pues para evitar eso, comentarles de que la medida que tomaremos para las actividades después de cada clase, las vamos a realizar dentro de las mismas guías semanales que vamos a estar realizando. Esta actividad de aplicación no la vamos a realizar para este día ni en el transcurso del día, sino que para la próxima semana va a venir incluida dentro de la guía integradora que corresponde a la semana 2 de julio, y de esa forma vamos a estar trabajando las actividades de aplicación. Dentro de la clase vamos a ver los aspectos teóricos del contenido, y ya en las guías semanales vamos a estar trabajando lo que corresponde a las actividades prácticas de cada clase, para no saturarlo como una estrategia metodológica para evitar esa situación, y de igual forma vamos a ir trabajando y proyectando de esa manera. No sé si tiene alguna duda referente a la clase. Solo una indicación general, antes de que se escape la idea, de que es necesario llevar el orden de las clases. Eso sí, pedirles por favor, ya vimos 2 contenidos de la unidad 6, es de llevar ese orden en su cuaderno, o si lleva alguna carpeta en su computadora de las presentaciones, también es válido, no hay ningún problema. Pero sí es de llevar ese orden para que al momento de hacer evaluaciones no tengamos ningún inconveniente, porque recuerden de que estos contenidos que retomamos para exámenes son directamente de las clases que vamos a estar viendo. Me preguntan con respecto al libro. El libro sí es necesario de completar la unidad 5 de teoría atómica, que fue la unidad que se abordó en las defensas. Se da una fecha estipulada para el martes 7 de julio. También por ello he tomado esta medida de las actividades de aplicación para que puedan avanzar. Si en dado caso no tienen libro, solo la evaluación, el último cuestionario que se encuentra en el libro, pueden tomar la captura, que es un examen de a lo mucho 2 páginas para que puedan resolverlo, solo a modo de retroalimentación, ya que en eso consistió también en guía individual para que quede completo lo que es el abordaje de la unidad 5. Profe, Dígame. lo que no entendí de lo de las clases era de que sí hay que copiar, o sea, hay que pasar todas esas clases al cuaderno. Pueden tomar esa medida. El contenido de las diapositivas pueden copiarla en su cuaderno. Si tienen acceso a recurso de impresión, pueden sacar impreso las diapositivas y pegarlas. Eso se contaría como clase. O si en dado caso tiene alguna dificultad con su cuaderno, que no tiene un cuaderno estable de ciencia, o por otro inconveniente que se encuentra en otra casa y no en su casa, para llevar el control de la clase, pueden ir archivando lo que son las presentaciones con los temas para que los tengan como recurso para estudiar, porque esa es la intención y el objetivo, porque se toman en cuenta para las evaluaciones. Y preguntan si voy a compartir el documento. Sí, se lo voy a facilitar. Ya realicemos. Si no hay más preguntas.